Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes de celebridades turcas. Estoy aquí como siempre para traerles la última hora y los rumores más jugosos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con Can y Demet? Pero es que la historia, como un buen plato turco, sigue teniendo ingredientes secretos que aún nos sorprenden. Y hoy, en particular, vamos a analizar algo que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación, la supuesta explosión de Can Yaman y la persistente sombra de Demet en su vida. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Hay fuego donde hay humo? ¿O es simplemente una tormenta mediática? Lo analizaremos todo, así que quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, antes de que empecemos, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más chisme en camino. Bien, entonces vamos al grano. El título de este vídeo es un poco llamativo, lo sé. Can Yaman explota Demet, su gran amor siempre presente. Pero, ¿a qué nos referimos con explota? No se trata obviamente de una explosión literal, sino más bien de una reacción, una manifestación, tal vez incluso una frustración que Can Yaman ha expresado, ya sea directamente o indirectamente, en relación con su pasado con Demet y la persistente asociación que los medios y los fans hacen de ellos. Para entender esto, tenemos que recordar la historia de Can y Demet. Ambos alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkencikus, pájaro madrugador. La química en pantalla entre Can y Demet era innegable, y rápidamente se tradujo en un fervor fanático que los elevó a la categoría de superestrellas. La gente no solo amaba la serie, sino que también creía fervientemente que Can y Demet estaban enamorados en la vida real. Y para ser justos, durante un tiempo pareció ser así. Hubo rumores, fotos robadas, gestos cariñosos, todo apuntaba a un romance que ilusionó a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, la burbuja explotó. De repente la relación, si es que alguna vez existió, terminó. Y la separación no fue precisamente silenciosa. Hubo declaraciones cruzadas, acusaciones veladas, y un distanciamiento que dejó a los fans con el corazón roto. Lo que pasó realmente entre ellos, solo ellos lo saben. Pero una cosa quedó clara, la relación, fuese lo que fuese, había terminado mal. Y aquí es donde entra en juego la explosión. Can Yaman, en varias ocasiones, ha manifestado su frustración con la persistente asociación con Demet. Ha intentado desvincularse de la imagen de Can Divit, su personaje en Erkencikus, y ha buscado nuevos desafíos profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. Sin embargo, parece que el fantasma de Demet y Erkencikus siempre lo persigue. Esta persistente sombra no es solo una percepción, es una realidad que ha afectado sus decisiones profesionales, su imagen pública y, muy probablemente, su vida personal. Por ejemplo, recordemos las entrevistas en las que Can ha sido preguntado insistentemente sobre Demet, incluso años después de la separación. Ha habido momentos en los que ha respondido de manera cortante, visiblemente molesto por la insistencia de los periodistas. También ha habido declaraciones, quizás menos directas, pero igualmente reveladoras, en las que ha expresado su deseo de que lo reconozcan por su trabajo actual, y no solo por su papel en Erkencikus. Esta frustración no es solo una cuestión de ego, sino también una legítima preocupación profesional. Un actor que busca crecer y demostrar su versatilidad necesita ser juzgado por el conjunto de su obra, no solo por un papel, por exitoso que éste sea. Además, la presión de los fans también ha jugado un papel importante. A pesar de los años transcurridos, todavía hay muchos fans que sueñan con una reconciliación entre Can y Demet. Le envían mensajes en las redes sociales, le comentan sus fotos, le piden que vuelva con ella. Esta constante presión puede ser asfixiante, especialmente cuando Can está intentando seguir adelante con su vida y su carrera. Imaginemos por un momento la constante lluvia de comentarios y mensajes que debe recibir diariamente, todos ellos centrados en un capítulo ya cerrado de su vida. Esta presión constante, aunque bien intencionada por parte de algunos fans, puede ser extremadamente agotadora y perjudicial para su bienestar emocional. Ahora bien, es importante señalar que Demet también ha tenido que lidiar con esta situación. Ella también ha intentado desvincularse de la imagen de Sanemayın, su personaje en Erkencikus, y ha buscado nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, al igual que Can,
ella también ha tenido que responder preguntas sobre su pasado con él. Y en general, ha sido bastante diplomática en sus respuestas. Demet ha demostrado ser una profesional consumada, manejando la situación con elegancia y tacto. Sin embargo, esto no significa que no haya sentido también la presión y la frustración de estar constantemente asociada con un capítulo ya cerrado de su vida. Pero volviendo a la explosión de Khan, creo que es importante entender que no se trata necesariamente de un odio o resentimiento hacia Demet. Creo que se trata más bien de una frustración con la situación en sí misma. Khan es un actor ambicioso que quiere ser reconocido por su talento y su trabajo. No quiere que lo encasillen en un solo papel o en una sola relación. Y en ese sentido entiendo su frustración. Es como un pintor al que solo se le reconoce por un cuadro, sin importar la cantidad de obras maestras que haya creado posteriormente. La frustración de no ser reconocido por la totalidad de su talento es comprensible y legítima. Ahora bien, ¿cómo ha manifestado Khan esta explosión? No ha habido, obviamente, ninguna declaración explosiva o confrontación pública. Pero sí ha habido pequeños gestos, pequeñas reacciones, pequeñas indirectas que en conjunto sugieren que este tema sigue siendo sensible para él. Khan ha optado por un enfoque más sutil, pero no por ello menos significativo. Sus acciones y reacciones, aunque pequeñas en apariencia, revelan una profunda necesidad de desvincularse de su pasado y ser reconocido por su presente y futuro. Por ejemplo, recordemos cuando Khan dejó de seguir a Demet en las redes sociales. Si bien esto puede parecer un gesto insignificante, en el mundo de las celebridades, especialmente en la era de las redes sociales, es un mensaje claro. Es una forma de decir, quiero distanciarme de ti. En un mundo donde cada like y cada follow son analizados y interpretados, dejar de seguir a alguien en las redes sociales equivale a una declaración pública. Es una forma de marcar una distancia, de establecer un límite. También ha habido entrevistas en las que Khan ha evitado hablar de Demet o ha respondido de manera muy breve y concisa. En algunas ocasiones, incluso ha cambiado de tema abruptamente. Estos gestos, aunque sutiles, sugieren que no quiere revivir el pasado y que prefiere concentrarse en el presente y el futuro. Su incomodidad es palpable y su deseo de evitar el tema es evidente. No se trata de ser grosero o descortés, sino simplemente de protegerse y de evitar alimentar una narrativa que ya no le representa. Otro ejemplo es la forma en que Khan ha gestionado su imagen pública. Ha tratado de mostrar una imagen más madura y sofisticada, alejándose de la imagen juvenil y romántica que tenía durante Erkencikus. Ha cultivado un estilo más masculino y ha buscado papeles más desafiantes y complejos. Todo esto sugiere que quiere que lo vean como un actor serio y respetado, y no solo como un galán de telenovela. Su transformación física y su elección de papeles reflejan un deseo de ser percibido como un actor versátil y con talento, capaz de interpretar roles complejos y alejados del estereotipo del galán romántico. En resumen, la explosión de Khan Yaman no es una explosión literal, sino más bien una manifestación de su frustración con la persistente asociación con Demet Özdemir y la sombra de Erkencikus en su carrera. Es un intento de desvincularse del pasado y de ser reconocido por su trabajo actual y futuro. Es una lucha por definirse a sí mismo y por ser visto como un actor completo y versátil. Es una batalla constante contra las expectativas y las percepciones del público, y un esfuerzo por forjar su propio camino en la industria del entretenimiento. La trayectoria de Khan después de Erkencikus es un claro ejemplo de su ambición y su deseo de reinventarse. Su incursión en proyectos internacionales, su dedicación al aprendizaje de idiomas y su participación en producciones de mayor calibre demuestran su compromiso con su carrera y su determinación para superar las limitaciones impuestas por su pasado. Sin embargo, la tarea no es fácil. La fama repentina y el éxito arrollador de Erkencikus crearon una imagen muy potente de Khan y Demet como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Deshacerse de esa imagen requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una estrategia bien definida. Además, la industria del entretenimiento turco, al igual que muchas otras, tiende a encasillar a los actores en ciertos roles o géneros. Romper con esos estereotipos y demostrar la versatilidad de un actor requiere una gran perseverancia y la capacidad de tomar riesgos. Khan Yaman ha demostrado tener la ambición y la determinación necesarias para lograrlo. Su explosión no es un acto de rebeldía, sino más bien un grito silencioso por la libertad creativa y la oportunidad de ser juzgado por el conjunto de su obra.
Es un recordatorio de que los actores son seres humanos con sueños y aspiraciones, y que merecen ser reconocidos por su talento y su dedicación. Y aquí es donde me gustaría escuchar su opinión. ¿Creen que Khan tiene razón al sentirse frustrado? ¿Creen que los fans y los medios deberían dejar de asociarlo con Demet y Erkencikus? ¿O creen que es inevitable que siempre se le recuerde por ese papel? Déjenme sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me interesa mucho saber su opinión sobre este tema. Además, ¿creen que Demet también enfrenta desafíos similares y cómo creen que los ha manejado? ¿Piensan que ambos han hecho lo suficiente para separarse de la imagen de Erkencikus? ¿O hay algo más que podrían hacer? Quiero saber todas sus teorías y opiniones. En conclusión, hemos analizado la supuesta explosión de Can Yaman, que no es una explosión literal, sino una manifestación de su frustración con la persistente asociación con Demet Özdemir y la sombra de Erkencikus. Hemos visto cómo ha intentado desvincularse del pasado y cómo ha buscado nuevos desafíos profesionales. Y hemos analizado las posibles razones detrás de su frustración. Es una situación compleja y multifacética que involucra la fama, la presión de los fans, las expectativas de la industria y la búsqueda de la identidad propia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por estar aquí un día más y por apoyar este canal. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan tiene razón al sentirse frustrado? ¿Creen que los fans y los medios deberían dejar de asociarlo con Demet y Erkencikus? Quiero saber lo que piensan. Compartan sus experiencias si han sentido algo similar, ya sea a menor escala o en cualquier otro contexto. Todas las opiniones son bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más chisme en camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.